Buenas tardes a todos, según donde lo estén viendo. Buenas noches, si lo ven después más tarde. Mi nombre es Lucas Bossi, soy gerente técnico de tráfico de PTV América Latina. Y en el día de hoy, en nuestro primer webinar de la serie de 3 que vamos a tener, después le vamos a explicar las características de los 3 al final, vamos a ver lo nuevo de Vizin y Bizwalk en la versión correspondiente a este año. La presentación se divide en 5 secciones. Primera, automatización. Es decir, el botón hace lo que quiero hacer todavía no existe, pero hemos incluido algunas características más que aceleran el modelado para que puedas concentrarte en las cosas realmente importantes. Después vamos a pasar a la usabilidad, es decir, trabajar con el software debe ser intuitivo. Pensamos en eso y esta vez también se nos ocurrieron varias mejoras en ese sentido. Luego vamos a pasar a la simulación. También hay nuevas características para la simulación que les va a gustar. Después, casi llegando al final, vamos a ver la parte de gráficos de animación, y estas son las cosas geniales que le abren nuevas posibilidades de modelado. Y para finalizar, algunos pequeños cambios y aclaraciones al final. Y por supuesto, no hace falta aclararlo, a lo último vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas con respecto a dudas que tengan a lo que se vio en esta presentación. Bueno, sin más, vamos a pasar al primer capítulo, que es la automatización. Vamos a hablar de algo que seguramente todo viejo usuario de Vizim siempre quiso tener. Es decir, para los viejos usuarios, créanme, saben lo que estoy hablando, y para los que no, crean que es algo muy bueno, que es que los vehículos circulen a la velocidad correcta según el radio de curva. Ustedes a lo mejor no me van a creer y piensan que es un chiste, pero no. La verdad, finalmente se logró, que es básicamente que haya áreas de velocidad reducida, pero sin poner esas áreas de velocidad reducida, así como lo escuchan. Al igual que en un área de velocidad reducida, el vehículo de Vizim que se acerca a una curva, ¿qué hace? Desacelera, conduce a través de la curva a una velocidad apropiada y luego acelera de vuelta a la velocidad deseada anterior. ¿Eso de qué depende? Por supuesto del radio, del tipo de vehículo y del fractil de velocidad en la que vaya conduciendo. Para hacer esto ahora no se requieren objetos de red. Esa es una de las principales características y lo bueno de este método. No tenemos que dibujar nada nuevo, olvídense de las áreas de velocidad reducida como se viene usando hasta ahora. Esto ahora Vizim lo hace automáticamente, es decir, según el radio de curvatura dentro de la distancia de anticipación, la Lucas Head Distance. ¿Y eso qué se hace entonces? Los radios se calculan automáticamente, pero como les voy a mostrar, se pueden editar, o sea, ustedes siguen teniendo el control de lo que hace el vehículo, si quieren que haga algo distinto. Los vehículos desaceleran y aceleran automáticamente, ustedes no tienen que configurar nada en ese campo, y en general no se requieren más las áreas de velocidad reducida. Entonces, por ejemplo, para que vean un ejemplo, esto es una comparación simple de una rotonda, conducción por la mano izquierda, con acá en el centro modelado sin reducciones de velocidad. O sea, cómo lo haría alguien que todavía no conoce cómo se hace con las áreas de velocidad reducida. A la izquierda, con las decisiones de velocidad y área de velocidad reducida, como se vino haciendo hasta ahora de toda la vida. Y acá con la nueva función que la velocidad se toma en las curvas de forma automática. ¿Ven que hay diferencias? Porque esto ya es como más acorde a los radios de curvatura, eso va variando. Bueno, ¿cómo funciona? Esto se hace a nivel de los puntos 3D que tiene cada uno de los links o por supuesto de los conectores. Tienen nuevos atributos que son el radio, el origen o fuente del radio de curvatura, que puede ser calculado o definido por nosotros, y qué efecto va a tener ese radio al vehículo. Va a hacer que frene, que se deslice o, como viniera siendo hasta ahora, hasta la versión Vizim 2022, que no tuviera ningún efecto. Eso están, ¿ven? En la lista asociada de puntos 3D, son estos 3 campos nuevos que aparecen. Hasta ahora en la 2022 estaban estos que están acá, estos 4, no, 3, perdón, y ahora se agregaron estos últimos 3. Cosas para aclarar de cómo se calcula. El radio se calcula al centro del enlace. Se toma el punto medio de 2 segmentos y la unión de las perpendiculares estas es el radio de curvatura que se calcula. Y
una cosa también importante, cuando el radio de curvatura es mayor de 1000 metros, ya no se toma en cuenta, porque se supone que no influye tanto para la disminución de velocidad. Solo se toman en cuenta radios de curvatura menores a 1000 metros. Los radios menores de 5 metros también son relevantes para el cálculo, o sea, por más pequeños que sean. Y ¿cómo se hace eso? Se inserta una nueva tipo de función. Recuerden que hasta ahora tenemos las funciones de máxima, aceleración y aceleración deseada, la máxima desaceleración o desaceleración deseada. Ahora se agregó una nueva que se llama velocidad en curva, que es, como las otras, es una distribución normal que ocurre entre un máximo y un mínimo, y esta sería la media. ¿Ven? Igual como las otras funciones, no tiene nada distinto. ¿Y qué presenta? Una correlación con la velocidad deseada, es decir, que los vehículos más rápidos van más rápido en las curvas, y el vehículo frena con la desaceleración deseada. Hay funciones predeterminadas, eso en las primeras versiones que se sacó esto, en los primeros Service Pack no estaba, pero ahora ya existen, o sea, tampoco tenemos que hacer eso. Ya vienen algunas funciones predeterminadas para autos, camiones, bicicletas, trenes ligeros o trenes de carga. Y lo que nosotros tenemos como responsabilidad como usuarios es asignarles estas funciones las que nosotros querramos. Los límites de velocidad deben modelarse por separado, es una aclaración, y esta demora geométrica, al pasar en la curva, no se computa en las evaluaciones. Cuando uno calcula demora en las evaluaciones, no aparece esta demora que sí o sí tiene que suceder porque los vehículos tienen que frenar en la curva. ¿Cómo se trabaja con esto? Bueno, en las redes nuevas, si uno abre con la versión 2023, ya está activada por default y solamente se tienen que elegir qué funciones de curva van para cada tipo de vehículo. Ahora bien, si uno trabaja con algún archivo de la 2022 o el anterior, primero lo que conviene hacer, este es el flujo de trabajo recomendado, por supuesto si a usted le ocurre a otros será bienvenido, es eliminar primero las reducciones de velocidad existentes o no deseadas en las curvas. Luego, leer de un archivo de la versión 2023, que ya tenga esta definición, leer estas curvas, que Curve Speed Functions, traerlas a mi modelo. Después, asignar cada de estas funciones que yo me importé, ¿ven? Según el tipo de vehículo, es esta nueva que aparece, elegir alguna de estas, que son las predeterminadas, ¿ven? Hay para auto, para camiones, según si está mojado o seco el piso, etc. Elegirlas ahí. Después, elegir qué hacen, es decir, si se calculan los radios o se toma alguno que uno quiere y qué efecto provocará ese radio en el vehículo. Y finalmente, activarla en Network Settings, es decir, que se aplique la limitación de velocidad en las curvas. Y así, un modelo viejo, hecho con una versión anterior, se abre en la 2023 y se le activa. Fíjense que son 5 pasos, por suerte no es nada complicado. Aún así, a pesar de que existe esto, hay veces que se puede requerir áreas de reducción de velocidad. Por ejemplo, para reducciones de velocidad basada en carriles o para formaciones ferroviarias, para mantenerlos lentos durante algún tiempo después de la curva, porque la locomotora sale de la curva, pero toda la formación sigue en la curva. Entonces, eso todavía se tiene que tener la área de reducción de velocidad. Bueno, respecto a esto, hay algunas cosas que todavía se tiene que seguir trabajando, porque esto es una nueva característica que se puso, pero no, por nada quiere decir que ya esté completa. Por ejemplo, ¿cuál es la velocidad correcta? Eso va a depender según las fuentes de datos que se tenga, y se tienen bastantes, por ejemplo, según los reglamentos, según la física propia del vehículo en su interacción con la infraestructura, o con las velocidades que realmente se conducen en la vía. El problema que hay es que no hay muchos datos disponibles para vehículos pesados y camiones, aunque sí para autos o, por ejemplo, bicicletas. Y también depende según la situación vial, si está en un ambiente urbano, en un rural o en una autopista. Y lo que se tiene que hacer entonces en estos casos es empezar a conseguir muchos datos para conseguir como curvas patrón que se pueden aplicar a la mayor cantidad de casos disponibles o generar distintas curvas según estas características que les estaba enumerando recién. Y por ahora no se pudieron considerar algunas regulaciones, por ejemplo allá en Alemania, en las que los vehículos pesados deben reducir la velocidad en los giros a la derecha cuando hay ciclistas, por ejemplo. Eso todavía no se logra hacer. Se está trabajando. Algunas cosas que
ya tendría que estar pasando y si no suceden, después el jueves le voy a explicar cómo se hace el tema para hacer soporte de ayuda y contarnos cuando hay errores en el programa. Por ejemplo, las fallas menores en la red no deberían tener efectos importantes. Por ejemplo, cuando se tiene un radio de este tipo y solamente son 2 puntos, no se deberían tomar en cuenta. Vsim está preparado para eso, esto es lo que debería pasar, que no se los tenga en cuenta. Y hay cosas que todavía se tienen que empezar a hacer, por ejemplo, cuando se usa todo el carril. Típicamente para cuando se hace con bicicleta, que va por el carril externo, toca acá el apex y después vuelve a salir. Esta parte todavía no está bien realizada y se está trabajando para, en futuras versiones, ya sea Service Packs o en la versión del año que viene, mejorar esto, cuando es la utilización de todo el carril para doblar. Bueno, esto es todo lo referente a esto del tema más importante de esta versión, que es la velocidad automática en curvas. Ahora vamos a pasar a otra que no es menos importante, que es cuando se trabaja con archivos para mesomodelación, hay unas mejoras que son muy importantes. Los nodos de red meso requeridos se pueden crear ahora automáticamente. Es decir, ¿cómo funciona? Si la red está preparada para la asignación dinámica, lo que significa que ya existen todos los objetos para la asignación dinámica, luego, con un clic del mouse, todos los nodos requeridos se crean automáticamente. El caso de uso, ¿cuál es típicamente? Una red construida dentro de Vsim. Si importo la red desde Vsim, todos estos nodos de red meso se generan automáticamente. O sea, ni siquiera tengo que hacer esto. Esto es si solamente se crean dentro de Vsim. O sea, como pueden ver, hace mucho más fácil el trabajo de crear todos esos mesonodos, que era la parte que nos llevaba mayor tiempo a la hora de realizar esta clase de trabajos. Pasemos al segundo capítulo, a la parte de usabilidad. Vsim ahora permite comparar redes o escenarios de una manera sencilla. Hay que hacer primero una aclaración. Esto ya era posible con versiones anteriores de Vsim, en la que podíamos comparar, ahora se va a hacer de manera más fácil, pero ya podíamos comparar entre 2 redes, entre 2 escenarios, o inclusive ver el contenido dentro de una modificación. ¿Esto cómo se hacía hasta ahora? Que es lo que veníamos haciendo, los que tenemos hace años en esto. Así. Abrimos unos archivos dentro de Vsim que se llaman tracks, que son básicamente archivos en formato XML que nos muestran las modificaciones que se le tienen que hacer a los archivos. Entonces, un escenario, ¿qué era? Era la red base más todas estas modificaciones asociadas que se le aplican. Es decir, esto está bueno y es bastante claro, pero si sos un usuario con ganas de hacer todo esto, con tiempo de hacerlo y que entienda lo que está viendo. No es para alguien que recién arranca porque se puede complicar o uno se puede perder fácilmente. Entonces, hay veces que cuando uno arranca a hacer esto, miras el archivo, tratás de seguirlo y terminás como bastante ofuscado. ¿Por qué? Porque hay veces que no es bastante fácil de entender o inclusive de visualizar. Por ejemplo, vean acá los puntos 3D de un link. ¿Cómo puedo yo visualizar esto? Es muy complicado. Incluso para las personas que están acostumbradas a hacer esto, no es sencillo. Entonces, lo que se hizo ahora es algo que los usuarios de Vsim ya lo conocen desde hace muchos años. Ahora es mucho más fácil. Solo hay que activar el comando en el menú File, Compare Transfer Network, y ya sea otra red o un escenario, y se obtiene una vista de árbol, en la que se enumeran todos los objetos afectados. O sea, como ven, esto es igual a Vsim. Lo que se hace allá, como le estaba contando recién, lo que se hace ya hace mucho tiempo en Vsim, ahora por fin, vino a Vsim. En el cual, justamente como le está diciendo, se listan todos los objetos afectados en esa modificación. ¿Cuál es la simbología? En azul son los objetos que están modificados, que están con una estrella. En rojo, los que fueron eliminados, con un menos, y, por supuesto, con un más, que le ponen también de color verde para que sea más sencillo, los objetos que fueron agregados al modelo. O sea, entre 2, por ejemplo, escenarios. Y en la vista de árbol, todos los cambios se enumeran en detalle. ¿Ven? Primero se agrupan por el objeto, por ejemplo, links, y después qué pasa con cada uno. Por ejemplo, este tiene hay 8 links con diferentes valores de atributo. ¿Ven? Entonces se los agrupa todo y ahí adentro uno puede ver qué link tiene
tal característica. Y lo mejor, como para finalizar esto, es que se pueden ver en el editor de redes. Esa simbología que yo le estaba contando, azul, rojo y verde, yo lo puedo ver en el visor. Entonces también me resulta mucho más fácil ver, para comparar entre un archivo u otro, o un escenario y otro, las modificaciones. Entonces, olvídense, para los que tuvieron la suerte, nunca lo van a saber, pero para los que tuvieron que sufrir como yo, empezar a arrastrar con los archivos tracks, que era lo que se agregó o lo que se quitó, ahora ya no hace más falta. Se ve directamente dentro de Visum y listo, seguimos trabajando. Ya en la parte de Biswalk, porque esta recuerden que es la presentación combinada de los dos, las rutas peatonales ahora se pueden duplicar de tal manera que se agrega una nueva ruta a la decisión de enrutamiento existente. Incluso seleccionando puntos de rutas intermedias si se selecciona también esa zona. Ahora también se mantienen las referencias a las paradas de transporte público para áreas duplicadas, por ejemplo las áreas de espera. ¿Eso cuál es la ventaja? Porque antes esto solo era posible si también se duplicaban las paradas de transporte público. Ahora ya no hace falta. Ahora se lo trabaja de manera más inteligente. ¿Ven? Ahí selecciona solamente ese área, pero si selecciono ese área y este área, también me las duplica, evitándome el trabajo. Volviendo a la parte exclusivamente de Bisim, ahora las selecciones se pueden hacer con conectores abiertos. ¿Qué significa? Como está mostrando ahí en la animación, se pueden mover o duplicar un solo conector. ¿Ven? Se está moviendo así. Cuando lo muevo, fíjense que le aparece una X cuando lo transfiero de un lugar a otro. Luego se volverá a conectar tan pronto como se desplace sobre otro enlace en el extremo abierto. Esto es muy útil si se desea mover una entrada lateral o, como vimos acá, duplicar bahías de autobuses. Esos son típicos casos en los que siempre necesitamos esta función. Ahora, la rotación de enlaces cambió. Hasta la versión 2022, para rotar algo había que tener seleccionado dos elementos siempre. ¿Por qué? Porque era una regla de Bisim. Ahora por fin se lo cambió y ya es posible rotar de a un solo elemento por vez. Y antes, cuando uno apretaba solamente el Alt en un solo elemento, me aparecía la opción de agregar puntos intermedios para hacer una curva. Ahora esa función cambió con el Alt y el botón derecho del mouse. Y se llama el mismo comando. Y ahora reservando el Alt con el botón izquierdo a girar las cosas como cuando teníamos antes dos o más elementos. Y ahora vamos a pasar a este, que es una de las cosas más útiles que he visto hasta ahora en toda la presentación, que es, hasta ahora uno tenía que ir, por ejemplo, a las listas e ir al menú listas y buscar qué lista era la que yo necesitaba abrir, o ir a Base Data o a cualquier otra menú y empezar a ver las cosas. Ahora ya no hace falta. Ahora directamente apretamos en el encabezado de esa columna y nos está la opción de mostrar esa columna. Perdón, esa lista. Entonces no hace más falta ir al menú principal y empezar a buscar. ¿Ven? Aprieto ahí arriba, botón derecho, Show Vehicle Types. Me meto acá, aprieto ahí arriba, Show 2D, 3D Model Distributions. Y directamente me lleva a la tabla. No hace falta ir arriba, a Base Data o en listas, a buscar las cosas. Esto es muy útil y la verdad ya es muy fácil de ya acostumbrárselo a usar. Pasando a la simulación. Acá se ven uno de los cambios más importantes que a mitad de años sucedieron, pero se lo anuncia también en esta nueva versión. Estacionamiento en reversa. Anteriormente solamente existía la opción de estacionamiento en perpendicular a la vía. Ahora es posible, como pueden ver acá en la animación, estacionamientos ya sea perpendicular o en algún ángulo específico. Y puede ser en reversa, de frente o desde ambos tipos. Para los que tienen la versión 2022, habrán notado que ya existe esta posibilidad desde el Service Pack número 5. Pero en la versión ahora 2023 ya está totalmente integrado con algunas pequeñas mejoras que se le hicieron. Una cosa que tiene esto es que a primera vista parece bastante complicado de modelar, pero por suerte, más que por suerte, por trabajo de los ingenieros, es al revés, es muy sencillo de hacerlo. O sea, no solamente se puede hacer algo que es muy complicado, pero se puede hacer con forma muy sencilla, con
un nuevo comando que aparece acá, es una P, un par creator, y me genera todo esto automáticamente, configurándolo acá, desde un lado, desde el otro, inclusive yo con una X puedo eliminar si hay alguno o no. Entonces, ¿cómo se hace? Se pone un mapa de fondo o un archivo de AutoCAD y se lo va dibujando para que le coincida con lo que está de fondo. Y acá, en esta parte que está acá, uno le define el porcentaje de vehículos que van a estacionar de frente o de reversa. ¿Ven? Si uno pone un valor, el otro porcentaje es el 100% menos ese. De un lado y del otro. Si uno le pone acá 0, entonces se pone 100 de frente. Y si le pone 100 de reversa, esto queda 0% de frente. Todo esto hizo que hubiera que agregar nuevos valores para el atributo de estacionamiento. Por ejemplo, el any y opposite, que está ahí. Y para la ruta también, ¿ven? Ahora está Park Direction y la relación del flujo a la hora de estacionar. Y cuando se genera la ruta de estacionamiento, los que vienen en reversa, ¿ven? Le aparece esta nueva simbología, porque se va a acercar hasta acá y luego, una vez que llega hasta acá, hace todo el movimiento en reversa para estacionar. Como ese movimiento es en reversa, se tiene que hacer sobre un conector, se creó un nuevo atributo para los conectores, que esos conectores se le activa esto que se llama reverse parking, y para que veamos que tiene ese atributo, dejan de ser el clásico magenta de toda la vida y ahora son de color naranja. O sea, los conectores de color naranja que ustedes vean van a ser para movimiento en reversa, específicamente para estacionamiento. Entonces, y lo bueno de todo esto, que el creador de estacionamiento, todo esto que ven acá, lo hace solo. Uno no tiene que hacer nada, solamente editar la parte física y todo esto con un clic se hace automáticamente. Bueno, pasemos a un apartado del controlador de los tiempos, que ahora se creó uno que se llama controlador de tiempo fijo simple. Primero, permítame resumir los controladores de señales existentes en BISIM. Hay de tiempo fijo, es decir, con o sin el complemento. El VAP, que es básicamente para hacer lógicas de semáforo actuados. El RBC, que es el Ring Barrier Controller, que típicamente se usa en Estados Unidos y en alguna que otra ciudad por alguna cuestión se usa esa normativa. Y después, que se fueron agregando en las últimas, en la 2021 y en la 2022, se empezaron a agregar controladores accionados simples de 2 etapas para cruce ferroviario o cruce peatonal. Luego tenemos los que se conectan con nuestros programas de optimización en tiempo real, que se llaman Balance y Epics, que son controladores de semáforo que se actualizan todo el tiempo de acuerdo a los datos de tránsito. Y conexiones a soluciones desarrolladas por terceros. Por ejemplo, Econolite, Lisa, BS Plus, McCain, etc. Ahora lo que se agregó es un controlador a tiempo fijo simple, con lo mínimo que se tiene que tener en cuenta para crearlo. ¿Cuáles son las características? Que el conjunto de parámetros es único por grupo de señales, como ven ahí, y una cosa que es muy importante y que es muy útil a la hora de probar algo, es que se pueden cambiar durante la simulación. Es decir, en los controladores fijos que solemos usar, hay que parar la simulación, modificar los tiempos de verde, rojo, etc. Y de vuelta a correrlo. Acá no hace falta. Acá durante la simulación se pueden ir cambiando estos valores que están acá. Estos también se pueden usar en la gestión de escenarios y para los sistemas que lo utilicen también están disponibles en el sistema operativo Linux. Volviendo a la parte peatonal, vamos haciendo una mezcla entre unos y otros. Ahora se puede parametrizar la entrada a un ascensor o elevador a través del atributo Relative Distance for Dwelling, que significa distancia relativa de permanencia. Determina la posición en la cabina que los peatones que ingresan a ella tienen como objetivo. Ahora les paso a explicar cómo funciona. El valor predeterminado hasta ahora era 0,5, que quiere decir que todos los peatones que ingresan a un ascensor se quedaban en el centro de la cabina del ascensor. Ahora se puede modelar eso cambiando ese valor a, por ejemplo, 0, que se queden en la puerta, o sea, bloqueándola muy rápidamente, o poner 1 y que vayan hasta la pared opuesta, que es lo que sucede en la mayoría de los casos y que hasta ahora no se puede modelar.
Algunas aclaraciones respecto a esto. Los valores mayores de 1 que se pueden poner no significa que el peatón va a atravesar la pared, no, quédense tranquilos, sino que se va a acercar lo más rápido posible o de forma más decidida hacia el fondo de la cabina. Por lo tanto, el motivo de estas características es que nuestros clientes informaron que los peatones no llenaban la cabina lo suficientemente rápido. Esto podría ser un problema para modelar estaciones de metro donde no hay escaleras mecánicas. Entonces era primordial que todo se llene, los ascensores se llenen completos, no solamente de la mitad hacia, en este caso, esta parte nomás. Entonces ahora es posible que se use completamente el ascensor o elevador. Bueno, ahora vamos a pasar a una de las últimas partes, que es la parte relacionada con gráficos y animación, que acá también sufrió bastante considerables mejoras. Mostrar mapas de fondo de los servicios WMS o Web Map Service ya es posible en Vissim 2022, por suerte. Sin embargo, la configuración requería mucho conocimiento sobre los WMS, ya que tenía que crear un enlace con conexión manualmente. Por ejemplo, tenemos que ingresar a alguna ruta o dirección de este estilo, que para los que hemos trabajado bastante con estos servicios WMS, no es algo raro ni algo fuera de lo común ver algo así, que él lo que hace es llamar la capa, perdón, el servicio, las capas, las versiones, inclusive el sistema de referencia que va a usar. O sea, es algo bastante común que tengamos que poner las cosas así. Pero ahora es posible establecer una conexión usando una dirección base URL mucho más sencilla. Solo se requiere la dirección del servidor, nada de parámetros. Y una vez que pegas eso en el cuadro de diálogo y presionas Connect, Vissim ya directamente recupera todas las características posibles. No hay que hacer nada más. Inclusive nos da el detalle abajo de lo que de lo que logró conectar. Luego, se puede configurar el mapa cómodamente en este nuevo cuadro de diálogo que se creó para este propósito, en el que se pueden ver las capas disponibles, cómo están seleccionadas y el orden de dibujo, y finalmente la vista previa del mapa. ¿Ven? Entonces no solamente se hizo más sencillo la parte de agregar el mapa, sino a la hora de configurarlo es mucho más intuitivo y mucho más fácil de agregarlo. Y lo que no hay que hacer nunca es no olvidar nunca de apretar el botón presionar Update. Esta característica también ya está disponible en un paquete de actualización 2022. O sea, los que pueden, pruébenlo y vean si ya está. Pero en la 2023 ya por defecto ya viene. IFC como Static 3D Model. Ya está disponible la importación de geometría peatonal desde archivos de formato IFC. Para los que no conocen, el formato IFC es como el formato libre, como si fuera el formato Shape, pero de todo el ambiente BIM. Cada empresa tiene su propio formato, pero el formato IFC es el formato común que se usa de intercambio de una empresa a la otra. Entonces ahora estos archivos IFC también se pueden usar para ponerlos como objetos 3D estáticos en el modelo. Hasta ahora solamente se pueden importar como para hacer un modelo con áreas de geometría peatonal. Ahora eso ya se terminó. Ya se pueden agregar como modelo y como pueden ver, se viene con la textura, con todos los detalles que tiene, para enriquecer mucho más el modelo. Una pequeña característica que también se agregó, pero que es muy importante y que está muy bueno, vean esto. No sé si pueden ver la diferencia, déjenme pongo el puntero, entre esto y esto. ¿Qué ven? Fíjense que el tipo de señalización. Hasta ahora, en Vissim, todo el modelo tenía que tener siempre la misma señalización, típicamente esta. Ahora se puede cambiar eso. Un carril puede tener un tipo, otro carril puede tener otro, etc. Lo hace mucho más fácil y nos evita tener que poner mapas de fondo o archivos de DWG, por ejemplo, de fondo, para representar esto que en Vissim hasta ahora no se podía. ¿Cómo trabaja? Hay una nueva tabla que se llama Lane Marking Types, en la que se puede ver el ancho
por ejemplo, 12 centímetros, la longitud, por ejemplo, 3 metros, y el espacio vacío, ¿ven? También 3 metros. Entonces se puede, y por supuesto el color. Entonces uno puede crear todos los tipos de marcación horizontal de pintura que se desee, y después lo va usando en esta nueva columna que apareció en la pestaña de Lanes, en los links, ¿ven? Se elige la que se necesita. Inclusive uno puede elegir vacío, que entonces no me muestra ninguna demarcación. Es decir, los carriles van a estar, por supuesto, para el modelado, para todo, pero la parte gráfica no aparece, no hay pintura. También se puede hacer eso. O sea, como pueden ver ahora, se puede configurar completamente toda esa parte. Y este es un archivo, ¿ven? Toda esta parte que está así bien pequeñitos, ¿ven? Y esta parte que son más largos. Modelos 3D animados. Ahora se usa un nuevo formato que se llama FBX, en reemplazo del viejo B3D que era propietario de PTB. ¿Eso por qué se hizo? Porque es muy usado ese modelo de datos, de información, y entonces hace que haya muchos modelos que ya se pueden usar. Eso permite también que sea más fácil el trabajo con aplicaciones como Unity, y la edición de estos modelos también es más sencilla porque son modelos que se usan en bastantes lados. Y eso hace que, como pueden ver acá, las animaciones sean más reales. Fíjense arriba el movimiento de las piernas o de los brazos o de las ruedas en los vehículos. Ahora, y lo bueno de esto es que ahora ya por defecto ya viene en este formato, en la versión 2023. ¿Y cómo se hace para traer los formatos viejos a esto? Tienen que abrir el modelo en la versión ustedes tienen VISIM 2023 y abren algún modelo hecho con la versión de la 2022 hasta la 6 y los transforma automáticamente. Ponen grabar y ya se transforman. En cambio, esto ya no es compatible con los archivos INP de la versión 5.4. O sea, solamente con los que son extensión INPX, que vinieron a partir de la versión 6. ¿Esto qué implica? Por suerte, que la animación ya va a ser independientemente de la velocidad de simulación, que eso también es muy importante, no es que se van a más rápido o más lento según la velocidad de simulación, y, lo más importante de todo, es que ya no se necesita el antiguo y a veces que era muy complicado de usar y de emplear, el VSync 3D Editor, que estaba muy bueno en su momento, pero se quedó en su desarrollo en el tiempo, entonces se decidió directamente pasar a este nuevo formato que la verdad que es mucho mejor de que el que se usaba actualmente, que era el V3D. Otro caso de uso para el V3DM fueron los carteles de mensajería variable, que eran estos, ¿ven? Para mostrar según carril por carril lo que se tenía que hacer en la ruta. En cuanto a señales de tráfico, parte de 3D Traffic Signals, la textura ahora se puede cambiar durante la simulación y los letreros tienen un espesor y también añadimos nuevas formas, tales como mástiles rectangulares, así como una columna de pórtico y un travesaño del pórtico. Por lo que toda la estructura se puede definir directamente en VSync. No hace falta de traerlo a ningún otro modelo 3D de afuera. El cartel de mensajería variable está controlado por modificaciones de atributo que cambian las texturas de acuerdo con la velocidad, por ejemplo. ¿Eso qué es lo bueno de esto? Que ya no se necesita ningún controlador de señal o hacer algún script, que era bastante complicado para la gente que no lo sabe realizar. Y finalmente, como si esto fuera poco, algunas texturas ya vienen incorporadas en el archivo de instalación de VSync. Cuando ustedes lo instalan, ya tienen esta, por ejemplo, para empezar ya a editar algo. Finalmente, antes de que pasemos a las preguntas, algunas pequeñas mejoras y aclaraciones. El controlador de señales RBC, el Ring Buyer Controller, que como le expliqué se usa en Estados Unidos, Canadá y en algunas que otras ciudades que se lo emplee, se le agregaron algunas funcionalidades que son algunas mejoras, principalmente porque el controlador ya está desarrollado por nosotros, por PTB. Otra cosa, también relacionada con el tema de los ascensores y los peatones, la demora que tienen los peatones, por ejemplo, en el emplear el ascensor, ya no cuenta en el tiempo de demora calculado. ¿Por qué?
lo mismo que con los vehículos en las curvas, son cosas que tienen que hacer sí o sí. Entonces, esos valores de demora se lo resta. Eso hace que la demora que sea mucho más realista. Perdón que voy para atrás, se me fue. Ahí estamos. Se agregó una nueva fórmula de función, extract substring, que es para extraer cadenas de texto, que a continuación le voy a explicar. El ID de las distribuciones libres, de la Free Distribution, se pueden utilizar con modificaciones o decisiones de atributos. Vsim instala Python 3.9 como un paquete incorporado. Este lo instala dentro del directorio de Vsim, dentro del directorio exe. ¿Esto qué hace? Garantiza que los scripts de Vsim utilicen una versión compatible de Python y reduce la interferencia con las instalaciones de Python en todo el sistema. O sea, ya no es necesario instalar Python manualmente. Vsim se encarga de eso. Hay mejoras para las pantallas de alta resolución, principalmente ahora fueron hechos en los diálogos. Y es posible hacer doble clic en los objetos en la vista 3D como se hace en la vista 2D. A la hora de seleccionar un elemento, uno puede hacer doble clic en la vista 3D y ya lo selecciona y lo puede empezar a editar. Y también, como finalmente se agregaron nuevos ejemplos de estas aplicaciones o mejoras de algunos de estos. Y finalmente, le paso a explicar un poco por qué se agregó esta nueva función para extraer cadenas de texto. ¿Qué pasaba? Que algunos atributos están disponibles como cadena de texto, pero contienen números. Entonces, hasta ahora la función string2number permitía extraer el primer número de la cadena. Esta nueva función, wordN, extrae el número en la posición n de la cadena, contando por la aparición de separadores. Entonces, ¿cómo trabaja? Por ejemplo, yo tengo esto, ¿ven? Y con esa fórmula me los trae de esa manera. Entonces, en el caso que ustedes necesiten extraer cadenas números dentro de cadenas, esa es la forma de realizarlo. Bueno, unas aclaraciones finales. Tal vez piensen que no hemos hecho mucho por la simulación de peatones. ¿Qué pasa con eso? Además de que muchas de las nuevas funciones están disponibles tanto para Vsim como para VisWalk, estamos gastando bastantes recursos en la reingeniería completa de la simulación de peatones. Todavía se está realizando, o sea, no se terminó, pero es necesario crear una base sólida para un mayor desarrollo y lo que es importante, a la hora de corregir los errores va a ser mucho más sencillo. También estamos recopilando los requisitos para hacer un Vsim Publisher, que es para compartir archivos de Vsim online, para que, por ejemplo, yo creo un archivo, lo subo a la nube y otra persona, mi cliente o un usuario que yo tengo que le quiero mostrar algo, lo puede ver en un visor sin necesidad de tener instalado Vsim. Solamente lo puede ver y le activa algunas cosas para que lo vea. Si a alguno de ustedes se le ocurre algún requerimiento o característica que le gustaría que tenga este Vsim Publisher, por favor escríbanme, que lo vamos a tener en cuenta a la hora de desarrollarlo porque es probable que sean bastante útiles. También hay más mejoras en la versión de Linux y como una especie de anticipo de cosas que van a aparecer durante el año en los distintos Service Pack, por ejemplo, se van a venir carteles y señales en la vía, pero definidos por nosotros. O sea, hasta ahora solamente los podíamos definir, podíamos poner flechas, cebras peatonales, símbolos de rotonda o unos rombos. A partir de unas nuevas, en un par de semanas o en 1 o 2 meses, va a aparecer la opción de esos carteles que aparecen en la vía pública abajo pintados. Nosotros vamos a poder agregar cualquier cosa que tengamos como archivo. Y también la edición múltiple de rutas de vehículos, que es algo que se nos viene pidiendo hace mucho, que poder editar las rutas de los vehículos en conjunto y no estar uno a uno editándolas. Bueno, y aparte de esto que yo les estoy contando, si quieren, después me gustaría saber qué más les gustaría ver en las nuevas versiones. Bueno, esto fue todo lo que teníamos hoy para mostrar en la parte de Vsim. Recuerden que mañana tenemos lo nuevo de Visum 2023 y el jueves tenemos lo nuevo de Bistro 2023, con el agregado que al final les voy a explicar cómo es eso de que por participar en estos webinars tienen una pregunta gratis de soporte para que nosotros lo asesoremos, ya sea en algún modelo o en alguna pregunta de esta presentación o lo que ustedes quieran. Van a tener el servicio como si ustedes estuvieran pagando el mantenimiento. Cortesía por haber sido tan gentiles de estar acá
presenciando la presentación. Entonces, bueno, sin más, acá le dejo los datos de contacto que tenemos. Este es nuestro canal de Telegram, o si no también por LinkedIn nos pueden buscar. Y a partir de ahora entonces dejamos, no sé si Beatriz vos tenés algo para anunciar. Si no tenés nada,